Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Ay, caray. Yo soy Saúl Martínez y conmigo, qué vergüenza, el Máster Buen Rostro. Máster, ¿cómo estás? Hola Isaú, un gusto platicar contigo. Ya teníamos el rato presentando esto, bueno, poniéndolo, organizándolo. Yo sé que pues tienes muchas ocupaciones, pero ya estamos aquí. Ojalá que te guste la plática, porque pues, hay muchas cosas que comentar. No, sí, sí, yo estoy muy emocionado, sobre todo porque ahorita me estabas comentando que casi no compartes de lo que vamos a hablar ahorita, que es algo, un título que tú tienes. Es hipnólogo, ¿estoy bien? Sí, tengo un diplomado en hipnosis por una institución que había aquí en la Ciudad de México, en la calle Campeche. Lo daba un amigo que ya falleció, Daniel Quijano. Era pues, excelente en el tema de la hipnosis, de la parapsicología. Él tenía un título, de hecho, en parapsicología en España. En España la parapsicología sí se da como una licenciatura. Ya hablaríamos después de esta materia si gustas. Sí, sí, claro. Lo primero que me interesa preguntar, ahorita me dijiste que había diferentes tipos de hipnosis. Sí, Eso sí me voló un poquito la cabeza. O sea, yo pensaba que solo era una hipnosis y listo. wow, no, de hecho hay diferentes formas de inducir a la hipnosis, es decir, esto que se llama rapport, es la inducción. Hay Ujú. eh, tipos de uso de hipnosis. Yo las divido básicamente en tres, que sería la de investigación, que es la que yo utilizaba para eh, ir más allá, ¿no? Esto es, podría a través de la hipnosis de los estados alterados de conciencia, en este caso la sofrosis, ayudarnos a poder reconocer esas facultades que menciona la parapsicología, lo que es la percepción extrasensorial o la telequinesis, y sobre todo también la experiencia cercana a la muerte, que son las tres materias que estudia la parapsicología. O bien el otro uso sería el clínico, que es el que se utilizan algunos expertos en el tema de la medicina, como ya sea como complemento o como una parte sustancial de alguna terapia, por ejemplo, podría suceder. Y la tercera, que yo también conozco y eventualmente manejo, que sería como la de espectáculo. Entonces tendríamos tres usos para la hipnosis. De tipos, pues está la ericksoniana y hay más técnicas para inducir. De hecho, en un tiempo, cuando se inició todo esto, se le llamaba mesmerismo, porque Mesmer había descubierto estas facultades. Y estamos hablando apenas del siglo XIX. ¿No creas que esto de inducir a la gente en estados de hipnosis es antiquísimo, como muchas cosas? Tal vez sí se conocían, pero ya definirlo como un estado alterado de conciencia es Mesmer el que lo hace. Le llama magnetismo también, sofrosis, que también es estado de sueño, y bueno, hipnos, que es el dios del sueño. Así que entonces tenemos que hipnotismo es el estado alterado de conciencia, que es como que entre dormido y más o menos consciente, o al menos estar en un estado completamente o altamente sugestivo, que esto es bastante importante Ok. porque nos lleva a entender por qué la gente obedece a una persona bajo este estado. Por ejemplo, las regresiones, porque, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, como de Betty y Barney Hill, ya ves que les hicieron regresiones y fue mediante esto que sacaron todos los detalles de su abducción. ¿Entran en la hipnosis o es otro método diferente? Sí, de hecho ha sido muy recurrente que se utilice la hipnosis para este tipo de regresiones. Hay regresiones a supuestas vidas pasadas o vidas pasadas, y regresiones dentro de la misma vida de uno, donde supuestamente recuperarías detalles que no pudiste o que quedaron bloqueados en algún momento dado. El tema de las regresiones es muy interesante porque cuando ya empiezas a conocerlos, a practicarlo, te das cuenta de que sí hay una memoria, una especie de criptomnesia, es decir, una memoria oculta que hay que empezar a sacarla. Pero esto también te puede llevar a provocar, si tú eres un mal
inductor, a un mal practicante de esto, en lugar de sacarle a la gente la información que necesitas, puedes crearle recuerdos falsos, una memoria Ok. mitopoyética. Así que esto sí es bastante delicado, Saúl, y entonces depende en manos de quién te coloques como para que esto tenga o no éxito. Entonces no cualquier persona se avienta una regresión, ¿no? No, ese es lo malo, que probablemente alguien con poca, este, eh, ¿cómo se llama? Poca ética podría, por ejemplo, hacerte una hipnosis y crearte efectos o recuerdos falsos con el fin de propagar una creencia, de propagar unos Ok. hechos que nunca sucedieron. Por ejemplo, decirte que te va a hacer una regresión, tú vas nada más a ver qué pueden encontrar y de repente él te lleva por un camino donde te dice, oye, en este momento te encuentras unos seres grises, te están llevando y te van a hacer esto y te van a hacer lo otro, y tú lo estás viviendo. La sugestión es tan grande que para ti es real ese recuerdo cuando una vez que despiertes. ¿Qué pasa? Que entonces esto puede suceder, lamentablemente sí. Sin embargo, me quisiera regresar un poquito, Saúl, al término donde también hay que aclarar ciertas cosas que no hace la hipnosis. Ujú. La gente no se quiere someter a la hipnosis porque piensan que funciona como una especie de detector de mentiras, ¿no? Que a través de la hipnosis yo puedo decir, me está mintiendo, eso que está diciendo no es cierto. Es evidente que te va a mentir cuando te cuente cosas completamente absurdas, pero realmente no se puede sacar la verdad de una persona que tiene algo que ocultar. Eso no se puede, queda en el inconsciente y no lo puede sacar. Esto se ha comprobado muchas veces porque hay gente que ha tenido algún tipo de experiencia que no la quiere decir y simplemente así no la saca, o sea, no es un detector de mentiras. Tampoco es como que mucha gente dice, yo no me hipnotizo porque si me hipnotizo, ya no me voy a despertar. Es un miedo sin fundamentos, dado que no se ha conocido, no, no se sabe de alguien que haya tenido, se haya quedado en el sueño. Nadie. Una vez Ok. que caes en la hipnosis, lo más seguro es que si no pudieran despertarte, terminarías durmiéndote normalmente y al siguiente día ya estarías como si nada. Y una vez me dijo un maestro, no hay nadie que no salga con una cubetada de agua, ¿no? Por si un día se les ofrece, no hay nadie que no salga con una cubetada de agua. Y el otro que sería que a través de la hipnosis yo podría hacer lo que quisiera con el voluntario. Esto tampoco es del todo real. O sea, que le podría decir que algo, como por ejemplo, que atentara contra su integridad, decirle, oye, te vas a tirar de ese puente. No, no funciona así. Hay lo que llamamos el superego, que siempre está alerta de lo que hacemos y que no te va a permitir ciertas cosas. Ni que te hagas daño, ni que hagas daño a manera, de manera que no puedes quedar así como que al ahí se va. Siempre tu mente va a seguir trabajando para ti. Perdón, Esaú, pero esa parte es importante para que avance la, este, la plática, ¿no? Y Sí, sí, estemos no te preocupes. De hecho, ubicados. sí, me hace mucho sentido porque en algunos lugares escuché que aunque te hipnoticen, no puedes hacer nada que tú no quieras hacer. O sea, tú como hipnotizado, este, si por ejemplo no quieres, no sé, bailar, si es algo que realmente no te gusta hacer y el hipnotista te quiere poner a bailar, no funciona de esa manera. Así es, Entonces, si tú has visto los shows, el hipnotista sí, el hipnotista siempre escoge, nosotros le llamamos a su estrellita, ¿no? Siempre vas a escoger al que te va a dar el show. Y el show lo va a dar a alguien que sea prácticamente extrovertido o que tenga esa cualidad en estado de hipnosis. Y va a querer hacer el show, va a hacer lo que tú le pidas, que hable otros idiomas, que baile, que se le declare una persona, que hacer una regresión en ese momento a la niñez o una progresión donde él crea que es un anciano. En fin, hay tantas cosas que se han experimentado en este campo que sí, realmente sí funciona en ese sentido. Así que, pues, la hipnosis tiene sus alcances y tiene sus detalles.
Oye, César, ¿y tú qué tanto la has practicado? O sea, ¿qué tanto has utilizado la hipnosis en tu experiencia? En un principio, como te decía, yo estaba terminando la carrera de periodismo ya por el año 91 y se me ocurrió pensar que el periodismo de este tipo iba a ser bastante un campo fértil, porque pues ya dominaba, por un lado ya dominaba el control mental y la hipnosis, así que estaba yo como que dispuesto a hacer algo diferente tal vez, o algo que tuviera más trascendencia en la sociedad, así que me fui a trabajar a la revista Contacto OVNI, allá por el 91. De hecho, es lo más viejo que tengo la revista, así que seguramente es el 91, donde me integro. Y de ahí pues ya empecé a escalar a programas de radio como los de Jaime Maussan, que fueron los primeros que me abrieron la puerta, y de ahí, bueno, hasta la actualidad haciendo prácticamente de todo. Entonces has tenido, porque siempre, yo siempre pregunto sobre experiencias paranormales. Entonces, relacionado a la hipnosis, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal? Fíjate que yo hacía las regresiones para averiguar qué había pasado en la vida de algunas personas que se decían abducidos, no contactados, abducidos, porque se supone que en la abducción llegas a tener un borrado de cerebro, ¿no? Que te borran esa parte del recuerdo y que solamente puedes acceder con la hipnosis. Así que dentro de lo paranormal había cosas interesantes. Primero era el fenómeno de recobrar el tiempo perdido. Estaba fenomenal porque de repente te encontrabas con que sí había cosas interesantes. Después está el tema de vidas, después de la vida o después de la muerte, ¿no? Así que el campo para explorar era bastante grande. Podría una persona tener una relación tan interesante que pudiera llegar a desarrollar el fenómeno de la xenoglosia. La xenoglosia es la facultad de hablar en idiomas que quien lo está haciendo nunca los ha practicado. De hecho, esto también se da dentro de lo que es La posesión. la posesión, exactamente, que el demonio habla en esa lengua. Por lo tanto, esto de hablar lenguas extranjeras tendría que verse, ¿venía de una vida pasada o venía de un demonio o de dónde podría venir? O sea, cuando uno investiga estas cosas, no te vas por lo primero que ves. Seguramente hay algo que no has estado viendo bien. Y te lo digo porque muchas veces algunos colegas me dicen, no, es que tú nunca has encontrado nada porque no buscas. No, o sea, de repente no es como que de a huevo que tienes que encontrar algo. O sea, desafortunadamente muchos colegas pues, se confunden o quieren sacar una nota que digo, pues está bien, ¿no? Mientras no afecten a las personas. Entonces, no es lo que está pasando, pero pues tú lo cuentas y ahí que la gente saque a veces sus conclusiones. Porque puedes Sí, decir, ah, mira, yo fui a la casa de una persona y empezó a arquearse eh, la espalda y se quedó tiesa y así se quedó con una fuerza descomunal. Chis, dices, ese es un síndrome, un síntoma de que está poseído. No, son síndromes que corresponden a otras enfermedades. Entonces, no es que como investigador tengas que conocer todo lo que le pasa a un cuerpo humano, no eres médico, pero sí debes de conducirte con la mayor objetividad. Esto es, la mayoría de la gente va a confirmar sus creencias, mientras yo aprendí a que hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí ya dar un veredicto. Esto es bien, esto es ser responsable y de la otra manera, pues no. Los mismos Warren cometían este tipo de indiscreciones, sí. se iban y decían, ya te han dicho, Ed, que no andes haciendo liberaciones o exorcismos. Ah, pues sí, me vale, porque no sé qué. Y agarraba y hacía sus exorcismos y toda la onda, traía su agua bendita, sus medallas de San Benito Bodoque, todo lo esencial, que pues, en teoría no debería de hacerlo, porque finalmente no era sacerdote, ¿no? Ujú. Y es Entonces, que punto. a- algo que mucho, algo mucho, perdón, que la gente no entiende, es que se llama fenómeno paranormal porque precisamente no es normal. O sea, a la gente que ha tenido experiencias paranormales en su vida, ponle, yo le pregunto a alguien, no sé, de 30 años y me cuenta dos o tres experiencias propias.
O sea, claro. si te vas a promedio, es una experiencia paranormal cada 15 años. Entonces, para que tú como investigador te toque la suerte de estártelas encontrando cada vez, las matemáticas simplemente no dan. O sea, es No, algo, son eventos muy aislados y yo creo que una buena investigación paranormal tendría que durar meses, o sea, tendría que durar bastante tiempo estando ahí descartando ciertos eventos que pudieran ser naturales y luego ya ver si son sobrenaturales. es que mira, desafortunadamente a veces nos encanta pensar que estamos encontrando pues ¿cómo te diré? El arroz en el frijol en el arroz. O sea, nos gusta pensar que como investigadores somos la mera neta porque ya tenemos una evidencia definitiva. Entonces, aquí es donde nosotros, como tú bien decías, debemos de comprender que es un fenómeno paranormal y para lo cual debemos estar preparados en muchas disciplinas, las que tú quieras, pero te van a poder ayudar. Tan solo hoy día, ¿cómo se ha descalificado o ya no se utilizan ciertas cosas? O dime tú cuándo fue la última vez o si has tenido un caso donde aparezca ectoplasma. Yo no he sabido de alguno. Bueno, pero, ajá, pero aún así supongo que sí sabes que es un ectoplasma, ¿no? O que Sí, era sí, una es como el residuo que deja, ¿no? El fantasma. entidad, sí, exactamente. Ajá. ¿Y qué pasaba en la antigüedad? Pues ya cuando, antes de que llegara Houdini a regar el tepache, a, a desprestigiar a todos los mediums, ¿qué pasaba? Todo el mundo utilizaba esas mismas técnicas casualmente, siempre había alguien que estaba metido en el tema de los fantasmas, del espiritismo, y sí, había buenas condiciones y todo, pero eventualmente fueron decayendo. Había espectacularidad en aquellas épocas. Me acuerdo que a mí me fascinaba la historia de Douglas Home, que se afirmaba que él podía, estando ya en la demostración, en la plática, entrar en estados alterados de conciencia y salir levitando por una ventana y entrar por la otra. La gente lo contaba y lo comentaba y pasó de boca en boca al punto de que hay gente que a pesar de que no tenemos fotografías, más que el testimonio, creemos en ese tipo de cosas, de sucesos que tal vez nunca pasaron, pero ahí quedaron. A mí me encanta mucho el caso de Katie King, que aquí participa un premio Nobel de Química. Y eso está bastante interesante porque cualquiera podría pensar, un científico con un premio Nobel podría creer en fantasmas. Estamos hablando que en el siglo XIX, inicios del XX, había muchas personas que queríamos confirmar que realmente un fantasma, es decir, esta percepción, podría pertenecer a un espíritu y eso pues, nos llenaba de satisfacción porque decíamos, el día de mañana que yo me muera voy a regresar como un espíritu y no sé, voy a jalar las patas. Porque es lo primero que se te ocurre, ¿no? Los fantasmas no tienen otro trabajo. Y entonces, pues va avanzando la ciencia y nos vamos dando cuenta de que cada vez estamos más lejos de encontrar una salida y van cambiando los parámetros, van cambiando las situaciones, ya no son mesas parlantes, se hace todo más automatizado, la gente compra ouijas, ya no utilizan al medium, ya la escritura automática se va quedando atrás. Entonces, a pesar de todo este tema de lo paranormal, sigue causando mucho interés y sobre todo espero que siga avanzando en cuanto a sus técnicas de investigación. Quizá más adelante podamos encontrar algo interesante. Sí, sí, estaría bueno. Oye, regresando un poquito a las regresiones, te voy a hacer una pregunta bien rara y luego te voy a explicar de dónde me surge esta pregunta, ¿ok? Más te vale. Eh, cuando haces regresiones de vidas pasadas, y quiero disculparme porque va a sonar bien tonta la pregunta, siempre son de vidas hacia atrás, ¿no? Sí, Hacia atrás en el tiempo. Ok. sí, Bueno, ahí te va el por qué pregunto esto. En algún... esta teoría la inventó un escritor de ciencia ficción, pero mucha gente ya la ha estado creyendo y ya la tienen como una teoría. Se llama la teoría del huevo. No sé si la has escuchado. sí, claro que sí. Bueno, justamente de ahí me surge esa pregunta, porque dentro de la teoría del huevo se supone
que todas las personas, tú, yo, tus vecinos, mis vecinos, tus papás, mis papás, tus hijos, mis hijos, somos la misma persona que está reencarnando una y otra vez en diferentes épocas, Épocas, cuerpos, géneros, todo eso. ciudades. Sí, de hecho, esta teoría confirma esa parte de, no es la reencarnación, sino la reincidencia. O sea, que vuelves a nacer y vuelves a nacer y vuelves a nacer, pero como que sin cuerpo exactamente, como que sin recuerdos. O sea, te vas como dispersando toda esta conciencia. Es Ujú. lo que debería de suceder. Es una teoría bastante interesante y bueno, finalmente cae como todas las demás. Tenemos la teoría del huevo, tenemos la teoría de la reencarnación, la de la resurrección y últimamente, bueno, ni tan últimamente, desde hace años con el contacto de Israel con los israelianos, valga la redundancia, Sí. él determinó que la próxima promu- promesa de vida después de la muerte sería la clonación. De hecho, no sé si sepas, pero los mismos israelianos afirman haber ya hecho, bueno, sí, haber clonado hace ya 25 años. Brigitte Bosseliet, es su vocera, dijo, bueno, ya estamos ya lo hicimos, ya estamos como nosotros trabajamos en islas independientes donde ningún gobierno nos puede decir que no, hemos hecho la clonación. Eso fue hace 25 años. Yo a la fecha no he vuelto a ver ni saber nada de ellos en ese sentido, pero ellos afirmaban que ya estaban clonando seres humanos. La clonación del ser humano no es que no se pueda, sino que es considerado ética y moralmente como no viable, así como las ediciones genéticas tampoco son viables y están muy penadas, aunque los chinos, pues como siempre, les vale y siguen haciendo sus cosas. Ha habido muchos chinos que han sido, ya han tenido llamadas de atención por jugarle ya sabes, ¿no? Al vivo, Ujú. ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú no has sabido de ningún caso que en una regresión de vida pasada vean hacia el futuro? O sea, no, ¿nunca Bueno, te ha pasado o has escuchado? sería una progresión. Claro que sí, porque de acuerdo a muchos especialistas dentro del tema de lo paranormal, de la física cuántica y de todos estos detalles, hay quienes afirman que el tiempo no es lineal, sino vendría dando vueltas y todo eso, y en algún momento dado, tú podrías estar en un lugar, pero en dos tiempos o dos momentos a la vez. De ahí vendría, por ejemplo, la teoría del doppelganger. El doppelganger es verte a ti mismo, pero no sé, 10, por decir, 10 años más joven o 10 años más viejo, dependiendo de la visión que tuvieras en ese momento. O sea, estarías pasando por el mismo lugar, pero, ay, güey, te ves a ti mismo más joven y, y recuerdas después, cuando ya vuelves a envejecer, aquí en esta parte tenía yo tuve esa experiencia. De ahí sale la verdad sobre el doppelganger, aunque otros lo confunden con la tulpa, que es un Sí. doble precisamente, ¿no? Hay que ser un poco claros en esto. Bueno, a lo mejor los conceptos nos cambian un poquito, pero por eso siempre quiero aclararlos, porque yo le llamo tulpa a una cosa y por qué le llamo doppelganger a otra cosa, a otro fenómeno. También se revuelve mucho con los egregores, ¿no? Sí, También es sí. muy fácil de confundirse. Aunque la tulpa podría ser una entidad creada a partir de una sola conciencia y las Ujú. egregoras o egregores son Hace un muchas. colectivo, un colectivo, ¿no? Entonces, en un templo como una iglesia, un teatro, un estadio, el egregor puede ser mucho más grande y se forman por ese tipo de cosas. De hecho, hay hubo un experimento muy interesante, el fantasma de Philip, allá por De el siglo Philip. XIX, me parece, en Inglaterra, ¿no? Sí. Que los investigadores aportaron una cualidad a una entidad, en este caso, pues, obviamente tenía que ser así, un fantasma, y el fantasma ya tenía las características que cada quien le había colocado. Entonces sería una especie de egregor, porque no Ese es experimento culpa. está bien interesante, ¿eh? Porque Sí, básicamente hicieron un fantasma. así es. Entonces ahí es donde tú piensas, el fantasma es parte de mi mente, de mi consciente, o es en realidad una entidad fuera de, de mi, de mi percepción, ¿no?
de todo esto. Eso es lo que lo convierte el fenómeno cada vez más y más complicado. Y si bien para nosotros ahorita ya ha sido un ejercicio de estar viendo diferentes alternativas en cuanto a fantasmogénesis, para la mayoría de los colegas simplemente, se murió, no sabía que estaba muerto, o sea, el mismo espíritu no sabía que estaba muerto, o el fantasma no sabía que estaba muerto, y anda vagando por todo el mundo, ¿no? O sea, y su único Ujú. negocio es espantar a la gente, vaya, no tiene ningún sentido que alguien que no está en este plano simple y llanamente esté espantando gente. Sí, 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 está bien interesante. También hay muchas formas, como tú dices, o sea, el fenómeno no es nada más alguien que se murió y aquí está para asustar gente. Por ejemplo, una teoría que yo hablo mucho, porque me voló la cabeza, es la teoría de la piedra cassette, que es cuando como que las energías se quedan guardadas en materiales y bajo ciertas condiciones también energéticas, por decirlo de alguna manera, se llegan a reproducir, que es cuando vemos este fantasma que es así como que como el que tú dices, que solo está como que barriendo o algo así. Ah, O sea, no es como que el fantasma se murió es como que y cíclico, ¿no? exactamente. Bueno, yo conozco esa como impregnación, es Sí, decir, tiene diferentes nombres. la entidad o esta cosa queda impregnada en un lugar de tal manera que una vez que se derriba esa parte de la casa, se desaparece, ¿no? Ya Así no, es. ya es una solución que muchos ven, pues hay que derribar porque aquí está. La impregnación es como, como usar un perfume o algo, ¿no? ¿Quién no ha subido al carro de una persona y dices, este carro huele a fulano, huele a sutano? O sea, aunque somos seres humanos, también a veces percibimos a nuestros seres queridos con un aroma, ¿no? Entonces Ujú. pasa algo similar, sería la Sí, impregnación. y justamente esa teoría a mí me hace mucho sentido, porque déjame te cuento algo. Cuando yo era niño, mi mamá nos contaba medio, sí, ya hace tiempo, mi mamá nos contaba como de manera melancólica que su infancia se quedó en su casa en Madero, Durango, ¿no? Y así lo contaba ella. Yo lo sentía como una metáfora o algo así, como que ahí se quedó la parte feliz de ella, ¿no? Pero cuando fuimos a esa casa, la casa de su papá, de mi abuelo Pedro, este, sí, en las noches, era una casa muy grande, como una cuadra y media casi, era toda esa casa. Una Entonces, manzana, era de esas, sí, una casi, casi, porque el señor, don Pedro, se dedicaba, tenía una línea de transporte de camiones. Entonces, en la cochera de al lado tenía los camiones donde daba vueltas y los estacionaba. Pero lo que era la construcción, era una construcción tipo U. O sea, tú entrabas por aquí, luego la cocina, y luego los cuartos, y luego el baño, y en toda la parte del medio era como que muchos árboles frutales. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a ir, fuimos varios hermanos y hermanas de mi mamá, y pues éramos varios primos, que nos encantaba ahí echar el cotorreo, porque básicamente era como tener un bosquecito para nosotros. ajá, Entonces nos quedamos hasta tarde, y los más grandes, yo era de los más grandes porque yo ya tenía, no sé, 8 o 10 años, y luego seguían mis primos que ya tenían 16 17 18, ¿no? Los más grandes nos quedamos hasta mucho más tarde y estábamos contando historias de terror, y de repente empezamos a escuchar muchas risas de niños, y nos asustamos todos así bien machín, y fuimos con nuestros papás y todo el rollo, y regresamos y todos en silencio, y se seguían escuchando. Y nos salíamos hacia la calle y pues no había niños, o sea, te estoy hablando 2 3 de la mañana. Entonces, justamente en esa parte, y luego te alejabas y se dejaba de oír, te acercabas y se empezaba a oír, y mientras más gente estaba, mientras más gente iba al lugar, se escuchaban todavía más fuertes las risas, como si quisieran que los escucháramos más. Entonces, esa se me quedó como una experiencia muy rara para mí, o sea, no de miedo. Al principio sí, porque pues qué miedo escuchar risas de niños en la madrugada, pero ya después, pues nuestros papás ahí bien contentillos llorando y todos así, pues ya se nos quedó más como una experiencia rara. Y ya después que escuché esta teoría, pues a mí me hizo mucho sentido. es que
lamentablemente pues no puedes volver sobre tus pasos, ¿no? Quizás el lugar ya no exista, las condiciones están completamente diferentes, no sabemos qué pudo haber pasado, qué pudo haber ocasionado las risas. Si yo fuera más así de temas de fantasmas, diría, no, 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 es que eran duendes, que me Ah, antoja que bueno, fueran los duendes, ¿no? O sea, es que esto es así. Desafortunadamente, si no le encuentras una explicación, la avientas la más, la que sigue, ¿no? La más absurda que puedas encontrar, pero que satisfaga tus expectativas. Ese es el punto de la investigación. Bueno, desafortunadamente es así, pero habría que explicar cuando tú haces una investigación, ¿por qué consideras que puede ser una impregnación, un doppelganger, ¿cómo se llama? O cualquier otro tipo de fantasmas, ¿no? Así que, pues, hay en el mucho de... fenómeno poltergeist también se escuchan voces, ¿no? Poltergeist. Sí, pero es más de cosas que se mueven. De ruidos, de Ajá. muebles y así. Sí, bueno, es que más bien los sonidos son producto de los muebles que se mueven supuestamente. Ese fenómeno también es muy interesante, aunque eventualmente se han encontrado muchas explicaciones al respecto cuando hemos ido a algunas casas embrujadas. Lo primero que tenemos que revisar es el piso, si es de madera, si es de cemento, cosas, goteras que estén abiertas o cerradas. La misma humedad puede producir que se expandan o se contraigan cosas, si hace frío, si hace calor, qué día es, o sea, son muchísimas cosas que tienes que andar buscando, no sé cómo la hagan ahora, pero en los tiempos en que uno iba, pues traías un termómetro ambiental, por lo menos una cámara fotográfica, una cámara de video, había gente que traía para campos electromagnéticos, porque para muchos, la mayoría de la gente, el cerebro es muy sensible a los campos electromagnéticos. Por eso no se recomienda dormir cerca de una televisión, de una lavadora, de cosas así que producen estos campos, porque sí te pueden producir pesadillas o cosas por el estilo. Así que eran cosas que uno revisaba en ese entonces. Hoy día no sé cómo se hagan las investigaciones. Yo veo que nada más salen con un celular y un radiónica, un Spirit Box y, y no sé qué más, ¿no? Que no les quiero nada porque ya los he tenido en la mano y los Spirit Box son tienen un algoritmo que es como que al azar, o sea, Ujú. lo que estoy viendo, ¿no? Aunque ha habido algún tipo de accesorios de video, de videojuegos que detectaban fantasmas, ¿no? Sí, el Kinect. El Kinect. Ese Ajá, estuvo padre, pero bueno, finalmente se descubrió que no es que haya sido una falla, pero es que simplemente el equipo va a buscar lo más que se parezca a un cuerpo o va a estar buscándole, ¿no? Y tiene que, curiosamente es muy parecido al cerebro, busca patrones similares a lo que él reconoce. exactamente, es como si tuviera su propia pareidolia, Exactamente. ajá, y que buscara lo que más se parece y ver así, ¿cuántas veces no se ha engañado hasta la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Y una vez Ujú. vi que Franco Escamilla agarró un muñeco que traía de este, de De ventrílogo. Moped, de ventríloco, y lo puso en Ajá. su teléfono y lo desbloqueó. No, ¿Se qué imagina? horror. ¿O se parecía mucho o era muy poco seguro su teléfono? Demasiado, ¿no? Pero Oye, la pareidolia es un campo que es aquí, no es indispensable, casi todo el mundo lo ocupa. Dime, Saúl. sí, no, justamente hablando de la pareidolia, el fenómeno de voz electromagnética, imagino que lo has escuchado, de que son estas psicofonías, Ajá, este, yo siempre he pensado que es justo eso, como una pareidolia auditiva, auditiva, porque, exactamente. porque cuando te la pasan y no trae los subtítulos de lo que supuestamente dice el fenómeno, yo jamás los he entendido. Hasta ya que te ponen lo que se supone que está escuchándose, le encuentras el sentido, pero ese es otro fenómeno, ¿no? Sí, pero es interesante y la mayoría de la gente me dice que es fantástico, fascinante el tema de las psicofonías, lo cual a mí ya no me representa una cuestión muy interesante porque la mayoría de la gente que graba, que toma fotos,
no son exactamente fotógrafos o grabadores o ingenieros de sonido. Es curioso que muchas personas, y eso es lo que a mí me entristece, que se quieren ir a la investigación y no saben tomar fotos, no saben usar equipo y eso, pues, entonces tú dices, eso de ir a explorar, está bien, pero en muchos años, o al menos en la época de uno, donde uno trabajaba, se buscaba, y se debe de hacer así, pues ver qué beneficio tenía para la sociedad todo tu trabajo. No era nada más como que, oye, fui a buscar un fantasma, sí, ¿y qué encontraste? Ay, pues nada más fui y me metí sustos. Y, sí, o sea, no hay una repercusión real, no hay una investigación a profundidad de todo esto. Y en cuanto a las psicofonías, pues era bastante interesante todo eso. Te puedo explicar de bulto, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esaú, mira, aquí tenemos, esta es una cámara de video de los años 90. Es algo, usaban un cassette y el cassette traía Ujú. lo que es una Cinta cinta magnética. electromagnética. Entonces, eso la volvía supuestamente sensible al magnetismo de los fantasmas. Entonces, de hecho, esta es una cámara que utilicé en aquella época porque tenía visión nocturna. Ujú. Después ya se prohibieron porque se transparentaba la ropa. ¿Sí sabías? Ah, no. O sea, tú estabas en la, no sé, en una boda o algo así, y los vestidos que eran muy delgados se transparentaban, entonces veías a las señoras en ropa interior. Muchachas, mira, Sí, mira. como tip adicional. Entonces, aquí tienen un micrófono que se llama micrófono de ganancia automática. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos aquí este micrófono, uh-huh, Ujú. que es unidireccional, o sea que nada más va a grabar lo que esté aquí cerquita, ya no graba lo de más allá, por eso nos escuchamos muy diferente. Y va a buscar lo primero que encuentre. O sea, si está el tema muy todo callado, y de repente va grabando, pero hay algo que está fuera de su foco, es decir, tal vez un poquito al lado, y lo graba, No amplifica. pero no lo ves. No, hombre, ahí es donde el investigador paranormal se emociona, porque como no lo ve, cree que no existe, aunque esté aquí haciendo ruido la persona hablando, lo que sea, Ajá. pero como no lo ve aquí, piensa que no existe. Pero esto también depende y se debe a la sensibilidad de la De los ganancia micrófonos. automática. Te voy a presumir otro equipo. Bueno, este es nuevo. Ah, digamos nuevo, ¿no? Porque esto que vas a ver a continuación no lo es. No lo es tanto, pero formó parte de lo que se usaba. Aquí iba un micrófono, entonces tú ibas con tu Sí. micrófono y con tus Ah, ok, ok, ya, sí. grabadores de carrete abierto. Entonces se supone que esto era mucho más sensible y aparte una calidad extraordinaria. Aquí están las Ujú. cintas. Este, Sí, este sí, sí. equipo yo creo que es como el que usaban los Warren, ¿no? Me imagino en, Definitivamente. en ese punto. Entonces, todo esto se ha quedado obsoleto y ahora usamos lo digital. ¿Los fantasmas se actualizarán entonces? ¿Se actualizan los fantasmas o qué pasa? Porque esto era bajo procesos, como te decía, magnéticos. Ahora ya las cosas han cambiado, así que habría que ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal dentro de la investigación. Por ahí también tengo la tabla Ouija Ujú. y cosas por el estilo. O sea, son cosas que a uno, bueno, a mí me han gustado, yo creo que a ti también te ha gustado Sí, sí, practicar en sí. algún momento, porque pues es la radiestesia también, o sea, mover con el péndulo, Ujú. encontrar tesoros y todo eso. Es una materia muy, muy interesante y hasta que no la agotes tú mismo vas a quedar a gusto. ¿Por qué te puedo decir? No, Saúl, la verdad es que no existe nada de eso y tú, no, es que a mí sí me pasó y yo respeto eso, ¿no? La gente va a llegar a sus propias conclusiones, digo, para ciertas personas, otras pues sí van a decir, no, yo pienso que eso es así, que a veces nada más queremos forzar las cosas, pero bueno, eso lo vas a determinar una vez que hayas tenido un buen recorrido dentro de este campo.
Justamente, y es que muchos hablamos desde la experiencia, por ejemplo, lo que te contaba yo ahorita de las risas de los niños. Pero como que mucha gente no alcanza a visualizar que a veces, aunque las respuestas posibles se las podamos dar, no dejan de ser muy, o sea, paranormales, vaya. Por ejemplo, ahorita que estamos todos mucho más comunicados, se han planteado ciertos, como arquetipos de espectros, por decirlo de alguna manera. Está la dama de blanco, el jinete sin cabeza, el Charro charro negro. negro, justamente. Y podrían ser, o sea, lo contamos tanto y mucha gente los escucha y a lo mejor subconscientemente le da algún tipo de valoración. Y pues cuánta gente no escucha ahorita lo paranormal. Ahorita es algo que está muy de moda y se empieza a ver mucho más. Entonces pudieran ser algún tipo de egregores. Fíjate que siempre ha estado de moda, siempre ha pasado. Han cambiado algunas cosas, pero siempre ha estado presente todo esto, con unos cambios respecto a la manera de hacerlo, pero sí, nos encanta lo paranormal, nos encanta saber que hay algo por ahí y todo asumimos que son entidades. En mi caso, yo ya trabajo al contrario. Primero, eh, me llega el caso y voy a averiguar de qué se trata, en vez de decir, luego, es que es un fantasma, o es un muerto que no sabe que está muerto, y entonces no funciona. Bueno, para mí no funciona así. Yo voy a pesar de todo lo que me digan de mí, yo voy con la mente abierta para ver qué es lo que vamos a encontrar, porque la mayoría de las veces, si una persona te llama por teléfono espantada a medianoche, es que sí se está cagando de miedo, o sea, no te hablan porque van a espantarte, ¿no? La mayoría, bueno, uno cuando ya agarra experiencia, sabes cuando te están hablando bien y cuando ya te están hablando, cuando te están choreando, ¿no? Yo por eso casi, bueno, nunca he tomado llamadas en mis programas, porque como no creo mucho en el fenómeno, pues de repente, pues sí me voy a dar cuenta y creo que sería feo, ¿no? Decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Me estás mintiendo. O Sí, dejarlo mentir para llenar mi momento. me Cuando pasó yo, mucho, perdón que te interrumpa, sí, pero adelante. me siento muy identificado porque yo quise hacer el formato de en vivo, el formato de live, porque pues mi sueño siempre fue trabajar en la radio y cosas así, ¿no? Entonces se me hacía muy radiofónico tener un número al que me pudieran llamar y escuchar las historias de la raza. Pero justamente al segundo o tercer intento me tocó uno que otro payasito que me echó a perder ahí la hora y media y cacho, pues tuve que tirar ese en Tú vivo, ¿no? haciendo tu mejor esfuerzo, así, toda la Sí. cosa bonita y llega un payaso que te echa a perder. Mira, es que además tú no tenías estos filtros como los tenía esta Nacho y Gina de la Ujú. mano peluda. Ellos Sí, sí. primero sonaba el teléfono y no creo que sonaba una vez, o sea, había como 5 o 6 llamadas que querían entrar. Entonces, ellos podían a través de la entrevista y como ya gente que conocía, saber qué llamada meter al aire, ¿no? Y por eso el Ujú. programa tuvo mucho éxito, porque eran llamadas que se notaban un poco más preocupantes. Incluso el mismo Juan Ramón tenía esa virtud de llevar la conversación hacia donde quería, hacia el misterio y todo eso. Ujú. Cuando me preguntan, oye, ¿no crees que haya sido gente pagada? Que, güey, no tendrían por qué hacerlo. O sea, la gente llamaba, pero encabronadamente, todos los días. Así que, como que pagarle a alguien, no. Es como cuando también me dicen, oye, tú pagas por tus paleros de hipnosis. Güey, yo llego a donde me invitan, no sé, Toluca, Tampico, donde voy. Una vez fui a Tampico, pues yo llegué solo. Obviamente hago amigos, tengo esa capacidad y de repente, me acuerdo que estaba el que hace el escorpión dorado, Montiel, Alex Montiel. Alex Montiel, y a mí se me ocurrió en mi show hacer un escorpión dorado, o sea, agarrar un morro y decirle, tú eres el escorpión dorado, y pues, ya, sí era el escorpión dorado, el chamaco, y le trató a decir un montón de groserías y todo esto. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas situaciones que hay que experimentar para esto. Y yo no le pagué nada.
me hizo todo el show y yo no le pagué absolutamente un quinto. Entonces, y no Ujú. conocía yo a nadie. Y eso está padrísimo porque la gente ya te toma cariño. Yo llegué a tener muchos fans allá en Tampico. Ujú. Lástima que pues, se convirtió en una zona más o menos de desastre, que ya mejor, mejor ya no. Entonces con esto quiero decir que a veces la gente piensa mal, es que te están pagando, o es que no sé qué. A mí me acusan mucho de que, por ejemplo, es que te vendiste con Maussan. Pues yo ni cruzo palabras con Jaime, no me traga, entonces, pues, así que, ya te vendiste. Pues no, o sea, la gente saca sus teorías conspiranoicas en base a lo que cree saber, pero no, hay muchas cosas que, que cruzan por la mente de cada una de las personas. Aguas. Sí, sí. Y es que pues, o sea, a veces a lo mejor puede ser un poquito ahí como que de envidia, ¿no? Porque ¿cuántos que somos fans de esto quisiéramos tener los contactos, por ejemplo, que tú tienes, o el tiempo trabajando que tú tienes? Pero Gracias. sí, sí, no, regresando un poquito a lo que es el tema paranormal, se me hace también bastante interesante porque yo te digo que ahorita es de moda porque siento que ahorita hay más gente que ve el fenómeno con el quiero creer. Antes, sí, sí, o sea, las personas que le pasaba pues lo creían mucho, pero las personas que no les había pasado era como que cállate, cállate, yo no quiero saber de eso. Al menos aquí en mi pueblito era muy, muy así. De hecho, yo tenía que escuchar la mano peluda de que a escondidas, porque mi mamá la odiaba. O sea, mi mamá era de que, Pinche o sea, Juan Ramón, ¿cuánto daño hiciste? Nah, Juan Ramón era la pinche onda. sí, Es, no, pero con dos programas que escuchó mi mamá que acabó aterrada, con eso ya quedó prohibida para mí. pero es que esa era la idea. La idea no era hablar de cosas bonitas, la idea era de hablar cosas de terror, que tuvieras el miedo. Y ahí hay un detalle, no voy a decir un problema, pero ahí hay una circunstancia que se considera que todo paranormal es malo. Técnicamente, un Ujú. mismo milagro, un portento, por pequeño que sea, es un fenómeno paranormal. Así que siempre hemos encaminado lo paranormal hacia lo feo y hacia los fantasmas, hacia entidades desconocidas, en vez de pues tratar de buscarles una explicación, pasa otra cosa. Si vieras El, cuántos enemigos me formé en mi vida tratando de explicar eso que acabas de decir. Porque yo siempre he sido muy fan del fenómeno paranormal. Entonces, tratarle de explicar a un religioso que mm, un milagro que ocurrió en su iglesia es un fenómeno paranormal era casi mentar la madre. no, y es que últimamente han salido muchas teorías y muchos aspectos para investigar. Yo recuerdo que, bueno, todo esto empezó como fue primero el espiritismo, metafísica, parapsicología, física cuántica, o sea, esto ha pasado por varias cosas para tratar de explicarlo, incluso la misma teoría de cuerdas en su momento se utilizó para explicar esto, dado que se supone que las partículas quedan de alguna manera ligadas, eso podría producir que al estar ligado todo el universo, podríamos, no sé, tener telepatía instantánea con cualquier persona en cualquier parte del universo. No tendríamos que viajar miles de millones de kilómetros, sino que simplemente esto sería en automático. Por decirte una de tantas cosas que pueden ser explicadas a través de estas teorías, pero que ya han quedado obsoletas, ya han sido sobrepasadas. Pero continuamos en la búsqueda para los que creemos que existe el paranormal. Para los que no, simplemente pues ya sabemos que las cosas ahí terminan y pasamos de investigar un fenómeno a ver por qué las cosas son así. Es decir, de un fenómeno físico a un fenómeno psicosocial. Y es que Justo. desafortunadamente, no sé si te pase a ti esa voz, espero que no, la mayoría de la gente que investiga estos casos lo hace desde la perspectiva religiosa. Y no me vas a dejar mentir cuando la gente llega con sus medallitas, te decía, de San Benito, el agua bendita. Ay, ¿y con qué te proteges, buen rostro? Pues, ¿proteger de qué? Pues si aparece un demonio, los demonios no aparecen. No, es que sí, a mí una vez, bla, bla, bla. No es cierto. Entonces, es una cualidad que uno debe empezar a desarrollar, aparte de toda la lógica de las cosas. Se te va a presentar un demonio, como por qué. O sea,
sea, un demonio va a gastar su energía, o sea, va a estar desperdiciando su tiempo. Sabemos todos, sabemos que el diablo, su única ocupación es chupar el chicle cuando se te cae al piso. Y Y ya, besar a la gente que se cae. y besar a la gente que se cae. Así que no tiene otro trabajo. Bueno, con esto quiero decir que habría que pensar si realmente es tan difícil hacer una invocación al demonio o es tan sencillo como cantar poniendo un disco al revés. Entonces, hay tantas cosas que ya no tienen sentido y que hay que verlas desde una perspectiva científica y no religiosa, que es como te digo, la mayoría, el error que tenemos la mayoría cuando estamos en esto, ¿no? Y siempre andamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás... Oye, y si de repente yo cuando me dieron este zombie award, Ajá. yo les dije, bueno, sí, todo está padre en el fenómeno paranormal, pero ¿qué pasaría si eventualmente estas entidades a las que tú estás eh, estudiando no vinieran, no tuvieran que ver con la tierra y por supuesto no estuvieran ligados a las leyes religiosas de nosotros? No sé, como el payaso Pennywise, por ejemplo, cualquier criatura locraniana, por ejemplo, que eso pues no se van a someter a tener un cristito o un angelito y No. decir, órale, no, ¿verdad? Estos deben de tener otro tipo de kriptonita. Esto por darte un ejemplo de que no debemos estar limitados. Dicen que que yo tengo el pensamiento cuadrado por ser escéptico, pero a veces creo que de repente, si tú también te enfrascas nada más en tu religión para resolver estos problemas, no estás viendo más allá. No estás viendo... Justamente lo estaba platicando con Connie, otra miembro del grupo, que a veces la religión como, sí, salud, a veces las religiones como que te generan una visión de túnel que te mantiene como que aislado de muchas cosas, ¿no? O sea, la religión te dice, tú puedes creer de aquí a aquí, y ya fuera de cualquiera, que se salga de esos parámetros, cualquier cosa, ya no existe, vaya. Y es que la religión lo que te ofrece básicamente es resolverte esa pregunta, ¿qué va a pasar de ti después de que te mueras? Y Sí, aparte, te da meterte paz. en una zona de confort. Y te explico, la zona de confort es porque finalmente cuando tú ya estás involucrado en una de estas tendencias, en un credo, ¿qué te van a decir? Siempre te van a decir, o sea, tú no importa que seas pobre, te vas a morir y allá vas a tener todo, ¿no? Ay, déjalo, ese que es rico, no, se lo va a llevar el diablo, ¿no? Cosas así para justificar de repente las carencias de la sociedad, en la sociedad. Así que mm, hay que ver las cosas y retirando un poquito el velo o no, no un poquito, sino suficiente el velo de la religión, porque como le decía yo una vez en uno de los cara a cara a uno de los cuates, bueno, y si tu fantasma o qué va a funcionar igual en China, en Rusia, que aquí en México, digo, tu fantasma está bien achilangado, pero ¿qué va a pasar en otro lugar? ¿Va a obedecer a tus a tus escudos protectores de San Benito o tendrás que traer otro tipo de protecciones? Y ahí es donde se ponen a dudar estos chavos. Justamente, hace poquito grabé un episodio hablando sobre exorcismos y posesiones y todo este rollo. Y pues le di una clavada y una investigada ahí unos 2 o 3 días y noté algo curioso, que ya después de que lo noté, vi que otras personas lo mencionaban hace poquito. El fenómeno de la posesión existe dentro de las religiones que creen en la posesión. Las religiones que no manejan el concepto de una posesión, ahí no se dan. Entonces Ajá. es algo Sí, curioso, justamente como lo que tú decías. es como les decía, yo como agnóstico me voy a liberar de una posesión y de tener los estigmas de Cristo. O sea, Justamente. cuando yo le pregunté a Giorgio Bon Giovanni por qué tenía los estigmas aquí, si las mismas personas que han estudiado la sábana santa han dicho es que eso es imposible, tuvieron que ponerlo desde acá, de las muñecas, si no se iba a caer y se iba a venir de boca, ¿no? Y él me decía, es que es un concepto ideográfico,
O sea que, sí, nosotros ya lo tenemos aquí y lo reflejamos acá. O sea que si tu Diosito te lo hubieran implantado y que te hubieran dicho que tenía otro tipo de heridas, te iban a aparecer en donde tú creías, ¿no? Ujú. Así es, y lo dijo, sí, o sea, lo admitió. Nosotros, pues, producimos nuestros propios problemas, a veces en base a nuestras propias, se les llama paradigmas. El Los paradigma es paradigmas. ese pensamiento que no puedes cambiar o te cuesta mucho, ¿no? Un paradigma es la religión. Para Ujú. muchos, tan solo pensar que podrías dejar de creer en un Dios fuera posible, no, hombre, no, 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 no. Tiene que haber un creador y todo eso. Entonces, Sí, y es que si no tienes a ese Dios creador que te guía con su voluntad, entonces todo lo que haces es responsabilidad tuya. Y ahí ya ¿qué, está bien, cabrón. qué te dije? Esa es la zona de confort. O sea, te hace Ujú. entrar en una zona de confort. Es que soy pobre, así lo quiso Dios. Es que me pasó esto, así lo quiso Dios, pero se va, lo van a castigar a él. Entonces, es una forma de pues, ¿cómo? Satisfacer tus problemas, ¿no? O sea, y no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que una vez que sales de esos círculos, pues ya te encuentras solo y dices, güey, ¿y ahora qué hago? Pues ni modo a chingarle, porque yo sé que el día de mañana cuelgo los tenis y esto se acabó. Para mí, se Ujú. acabó. ¿Sí? No, porque creo, bueno, estoy convencido de que una de de los deseos más grandes que tenemos por descubrir el tema de los fantasmas es pensar que si nosotros encontramos la fórmula o el concepto o la evidencia de que esos fantasmas son los espíritus de otras personas y que nosotros eventualmente seremos espíritus y que a través de esa espiritualidad volveremos a ver a nuestros seres queridos, pues eso nos llena pues Felicidad. de mucha felicidad. Por lo que entonces en mi caso lo que tengo que hacer es amar a la gente en este momento y en esta vida, porque si no hay para otro, de modo, yo tengo que decirles a la gente en esta vida que los quiero o que no los quiero. Así que, bueno, esa es mi forma de pensar, porque siento que luego a veces por pensar que va a haber otra, digamos, oportunidad, dejas de hacer cosas en esta vida. Ujú. Entonces, así no va conmigo. Lo mío es el aquí, el ahora y el Memento Mori, Memento Morti. Claro, claro. Y también muy importante aclarar que a la gente que es religiosa, si tu religión te hace ser una buena persona, pues está bien, ¿no? O sea, no tienes que necesariamente pensar igual que nosotros, ni nada. O sea, lo que a ti te llene y te haga ser feliz, pues con eso yo creo que estamos Bueno, bien. sí, bueno, es Memento Mori, ¿no? El saber que siempre vamos a morir. Sí, memento mori. Respecto a lo de ser religioso para ser bueno, fue una condición que en su momento se dio en la Edad Media y para acá. A estas alturas ya deberíamos de ser éticos y morales, porque así Sí. te lo marcan pues, todos los estatutos de conveniencia, ¿no? O sea, en Ujú. la sociedad no puedes ir por la vida golpeando, violando, comiendo carne humana, pues no, no, ¿verdad? Entonces, No, claro. la gente que conoce, una gente religiosa que conoce un agnóstico, un ateo, piensan que en automático es satánico, ¿no? Ah, porque si no crees, cree en el diablo. No, si no Sí. crees en Dios, no crees No en... crees en el diablo. No, es que sí, porque si no es uno es otro, o sea, se llama falsa dicotomía, ¿no? Entonces, Ujú. tú dices, ok, ya, déjalo así. Pero en realidad es triste saber que de repente tienes que llevar un credo para poder ser una persona buena, ¿no? Cuando Ujú. por naturaleza podría hacerlo. Si te inculcan valores desde pequeño, seguramente vas a ser una buena persona. Pero pues, si no tienes valores en tu vida, pues, ¿qué va a ser de Está tu vida? difícil. Sí, Está sí, muy... y totalmente de acuerdo, pero te digo, hay gente que encuentra paz y que cambia su vida al momento de pertenecer a una religión. Entonces, por ese lado, yo estoy bien. Esos son los cristianos, Esaú. Algunos, Que sí. hicieron su desmadre y que de repente tienen un acto de contrición y dicen, ahora sí, y pues hacen cristianos. Y ese es un sentimiento de culpa que también es a raíz de estos paradigmas. Ujú. La culpa, de hecho, ya estoy trabajando en un libro de eso, es un peso muy grande que debemos de tener y que nos han inculcado desde siempre. O sea,
nacemos con un pecado. O sea, ¿cómo? Sí, qué Ya horror. es un pecado original, pero si yo no hice nada, órale, a bautizarse, está bueno, ¿no? Y si sabes que no eres bautizado, hombre, te entra la angustia, la ansiedad de decir, necesito esa agüita bendita en mí. Entonces se te crea una necesidad por estas cosas, un paradigma. Fíjate que Y justamente a mí me pasó al no revés. nos damos cuenta. Yo me enteré ya un poquito grande que a mí me bautizaron de bebé. Y sí fue como que, espérate, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí sí y a mis hermanos no? O sea, Ah, tú sí chinga. sentías que conmigo, yo sí había tenido un pecado y así. Porque, por ejemplo, a mí y a mi hermano, el que sigue de mí, sí nos bautizaron. Pero a los dos más pequeños, hasta donde tengo entendido, no. Entonces fue como que, a ver, ama, ¿por qué? Ajá, Como ¿de que dónde el tomas? bautizo sí se lo aplicas al morro de, o sea, cuando estás dentro de un círculo religioso, sí se lo aplicas, ¿no? Porque pues él no sabe ni va a decir nada, y es buen pretexto para tener compadres y agarrar la peda. Justamente, porque me contaron que mi bautizo sí fue como que una reconciliación por ahí en la familia y pues que se armó una pedota. ¿Él es el mayor? Soy el mayor de mi mamá. Ah, ok, entonces, bueno, pues ahí estuvo el pretexto, la cosa Sí, bonita, el chamaco, no lo pudimos ahogar, pero decimos que lo vamos a bautizar. justamente. Sí, porque pues mi papá, un señorón de 42 años, se robó a mi mamá de 19. Ah, Entonces, imagínate la bronca en la familia. Entonces, cuando se y enteraron que estaba embarazada, ¿perdón? ya había esos rollos. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, por lo que me Este, dicen, me imagino que son de mi generación, tus padres. Mi papá anda llegando a los 74, me parece. Mi mamá por ahí de 51. Bueno, yo estoy en medio de esas generaciones, Sí, sí, sí. los 60, pero sí, ya cuando yo estaba ya en la pubertad, bueno, no, obviamente, ya no todos nos pasa lo mismo. Yo era muy solicitado para los 15 años. Entonces, en una de esas, la morra tenía un novio, la quinceañera, ya tenía un novio de 30 años. La familia, no, el fulano, mira, de acá y allá. O sea, y yo también decía, bueno, cuando yo tuve 30 años, decía, pero qué mal me iba a ver yo, o sea, haciendo eso, Una ¿no? muchachita de 15, sí, ¿no? Sí, ahorita pues, son cosas que uno va creciendo y ya no las piensas así. Dices, Sí, no pues sé. ya. Era otro México, dicen. Bueno, lo importante de hablar todo esto, amigos que están del otro lado, es para que el contexto del mexicano, porque a lo mejor si tenemos la suerte de estar en otros países, ya para decir, por eso hablan así, estos boludos, por eso, pero no somos argentinos, No, 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 para nada. no somos argentinos, ni boludos, pero siempre es importante el contexto, como les decía, en México el fenómeno paranormal, muchos lo llevan del lado de la religión. Dale. Yo Ujú. he visto que hay gente que hasta va con padrecitos, sacerdotes y todo eso, el rollo, ¿no? Y un Ave María y, ahí está el diablo, tírale unos 10 padres nuestros. Y, para que te padre nuestro que es el santificado. No, por allá se fue, avienta el agua bendita, chico. O sea, te sientes bien protegido con eso, pero la verdad, amigos, es que en la noche los peligros van más allá de demonios y de todo eso. Les juro que un demonio no andaría atrás de uno, ¿no? Buscando su alma ni nada de eso. Uno ya está más mal hecho, más mal criado, que el alma de uno ya está Sí. comprometida con el demonio. Y luego, fíjate que curiosamente, para bien y para mal, ciertos fenómenos paranormales en las localidades donde ocurren, como que generan un despertar. Por ejemplo, fenómeno ovni, hay un avistamiento importante y a partir de ese hay 50 más en ese mismo año. Igual pasa con los fenómenos paranormales. En una casa se empiezan a escuchar cosas, detectan que son duendes y empiezan a ver 50 más avistamientos en ese mismo año, ¿no? Sí, Entonces, pero ¿te acuerdas que antes, no sé, antes del 47, donde supuestamente cae el, el ovni de Roswell o la nave de Roswell, no se hablaba de naves extraterrestres como ahora? O sea, si bien tienes la razón en cuanto a que hay
una serie de contaminación en la gente, ¿no? De- Sí. del fenómeno. Sí, eso es cierto. Tienes absolutamente toda la razón, Saúl. Sí, Completamente de acuerdo. es algo muy curioso que a lo mejor estaría interesante como que investigarlo más a fondo, ¿no? De hecho, sí se investiga, pero creo que la mayoría va por el tema de, ay, vamos a ver el fantasmita, vamos a ver el Sí. extraterrestre, ¿no? Pero sí, hay que ver hasta qué punto el ser humano puede o no tener ciertas influencias. De hecho, me parece que era Allen Hynek el que decía Sí, que si no podías investigar el fenómeno eh, de tuercas y tornillos, me parece que era la analogía que él usaba, podías investigar lo que el fenómeno causaba en las localidades. Entonces, desde ahí exactamente. se ponía como que más interesantes las investigaciones en cuanto a ese tipo de fenómenos. De hecho, por ejemplo, hoy día que yo ya, pues ya tengo aquí pues, más de 30 años en el tema, aún así, por ejemplo, aún yendo a cara, es una parte de la investigación. Cómo reacciona cada una de las personas, qué es lo que traen, por qué traen esa información, cuál es su creencia. ¿Realmente lo creen o simplemente están queriendo traer, como el que dice, agua para su molino? Es bien interesante Ujú. ese tipo de ejercicios para mí. Y pues a mí me encanta ir y espero que pues, algún día también tú pudieras estar ahí porque es una práctica y una experiencia muy interesante. Estaría muy chido ir, estaría muy interesante ver con tantas personas que tienen diferentes puntos de vista sobre el mismo fenómeno, yo estaría encantado. Claro. Pero mientras eso sucede, vamos a seguir trabajando con los compañeros de la Sociedad de lo Inexplicable porque muchos de ellos traen cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, claro que sí. De hecho, yo sigo poniendo en la descripción de mis videos ahí los nombres de todos los que participan. Sí, está bien. Creo que así ya pues todos vamos generando una sinergia, se le llama, donde Claro. todos platicamos con todos y así sucesivamente. Sí, y pues bueno, mi estimado Master, yo creo que ya se nos fue el tiempo, ni siquiera había visto la grabación, te había prometido que solo una hora. Pero Este, habrá tiempo para otros temas, Saúl. claro que Ya. sí, claro que sí. De mi parte, el día que tú quieras, estás invitadísimo. No, muchísimas Eh, gracias. Claro que sí. claro. Ok, nada más para cerrar, no sé si quieres dar tus redes Ah, sociales, proyectos, lo que estés haciendo. claro que sí. Amigos, pueden seguirme en todas las redes sociales como César Buenrostro Comunicólogo, así estoy yo actualmente. Y en el canal de Jaime Maussan, algunos viernes, no todos, en el programa Cara a Cara. Por supuesto que tengo participaciones en muchísimos programas aquí en la Ciudad de México, pero de momento no tengo cuáles decirles. Así que si me siguen en redes, ahí van a saber dónde andamos. Los libros que tengo, que son ya creo que más de 100, que la gente me dice, ¿por qué firmar los libros si tú no los hiciste? Estamos hablando de libros como el libro de San Cipriano, los evangelios los evangelios apócrifos y todo eso. Yo los edité, o sea, tú firmas un libro cuando lo regalas a una persona, cuando eres el autor del libro o en este caso también que has participado en la realización de ese volumen. Así que ahí está la respuesta para la gente que, ¿y tú por qué los firmas? Pues porque quiero y porque puedo y porque yo estuve allí en la ¿Y producción. por qué la gente te lo pide? Y porque la gente lo pide, pues el libro trae mi nombre, adentro de las hojas trae mi nombre, así que no estoy incurriendo en fusilarme nada, es un trabajo que a mí me gusta hacer y que algún día platicaremos sobre grimorios, evangelios apócrifos, libros de los muertos, posteriormente. ¿Sale, Saúl? Claro, Muchísimas claro, gracias, muy, te muy buen mando un tema. abrazo. Igualmente, y pues bueno, esto fue Sin Formato. Hoy estuve con el máster César Buenrostro y pues nada, estoy muy contento. Esto va a ser todo por el día de hoy. Yo los quiero mucho y pues nos vemos a la próxima. Bye bye.